Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última aliyah de la Parashá Bo. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 13, versículos del 1 al 16. Y vemos cómo el pueblo de Israel finalmente salió de Egipto en el tiempo señalado y al tiempo que se le había dicho a Abraham cientos de años atrás. Ya vimos en el capítulo anterior sobre la última plaga en Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, en Éxodo 12, del 29 al 30. Todo primer nacido egipcio murió esa noche del 14 de Nisán. Solo los primogénitos de entre los israelitas se salvaron, gracias a la sangre del Cordero de la Pascua que ellos pusieron en sus puertas y en los dinteles. La Escritura nos relata que cuando el ángel veía la sangre en la puerta, se saltaba ese hogar, ya que un cordero había muerto en lugar de los primogénitos de ese hogar. ¿Y por qué el primogénito, hermanos? El primogénito de la familia representa el inicio de una nueva generación y el futuro de la familia. El primogénito era el líder de la familia y el heredero principal. El Eterno salvó a todos los primogénitos de Israel y a partir de ese momento el Eterno pidió que todo primogénito fuera consagrado para él. Éxodo 13 del 1 al 2 nos dice: el Eterno habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y consagrar en hebreo es la palabra kadash, que también significa santificar, dedicar, separar. Consagrar es apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. Y el primogénito de los israelitas debía ser dedicado al Eterno. Esto no implicaba que el primogénito debía morir, sino más bien que viviera dedicado a él. En otras palabras, el primogénito iba a ser dedicado al servicio al Eterno, es decir, sería el sacerdote entre sus hermanos. Y el mandato de consagrar al primogénito no solo aplicaba a la generación de los que salieron de Egipto, sino que el Eterno instruyó que se hiciera de generación en generación, o sea, para siempre. Éxodo 13 del 11 al 12 dice: y cuando el Eterno te haya metido en la tierra del cananeo, que te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás al Eterno todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Yud Hei Bat Hei. De los animales, en hebreo behemá o ganado, se sacrificaba el primer nacido del ganado, pero en el caso del asno, se redimía con un cordero, ya que el asno no es un animal puro para ser ofrecido en el templo o el tabernáculo. Éxodo 13:13 dice: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Cuanto a los hijos de los israelitas, el Eterno pedía su consagración, pero también daba la opción de ser redimidos. Los padres podían pagar un precio simbólico para que el hijo pudiera permanecer en la familia en lugar de ser presentado para el servicio del Eterno. Y en Éxodo se menciona la posibilidad de redimir al primogénito, pero no indica cómo hacerlo. Las instrucciones para ello la vamos a ver en el libro de Números. Y Números 18 del 15 al 16 nos dice: todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal,
que presenten al Eterno será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás. En cuanto a su redención, de un mes los redimirás, según tu valuación, por 5 siclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. Entonces, basados en esta instrucción, el pueblo de Israel, nuestros hermanos los judíos, han creado un ritual al que se llama redención del primogénito o Pidyon Havén. Cuando el hijo primogénito cumple 30 días de nacido, es llevado ante un sacerdote levita a quien se le entrega el precio de redención del primogénito. El precio del rescate son 5 monedas de plata o el equivalente según el precio del mercado de la plata, considerando que cada moneda de plata debía pesar aproximadamente 100 gramos. Cuando Yeshua nació, siendo el primogénito, él fue redimido como lo indica la Torá y también circuncidado. Lucas capítulo 2, 21 al 24 nos dice: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yeshua, como fue llamado por el ángel antes de que él fuera concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a presentarle al Señor, como está escrito en la ley, en la Torá: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Eterno, y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en su Torá, un par de tórtolas o 2 palominos. La ofrenda de purificación era para la madre de acuerdo a Levítico 12 del 1 al 8, la cual se presentaba en el día 40 por ser hijo varón. Si hubiese sido una niña, la madre tenía que presentarse en el 80º día. Pero antes hicieron la redención del primogénito, lo cual se realizaba en el día 30. Por lo que vemos que cuando Yeshua nació, sus padres cumplieron con todo lo establecido en la Torá. Entonces, como ya mencionamos, el mandato de la consagración del primogénito no era solamente para la generación que salió de Egipto, cuyos hijos fueron salvados de la muerte. Esta instrucción es también para las siguientes generaciones, pero el Eterno sabía que los hijos de generaciones futuras iban a tener dudas sobre esta práctica. Éxodo 13:14 dice: y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás: el Eterno nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. El Eterno quiere que todos conectemos la redención del primogénito con la historia del Éxodo. Y en esa línea responde a la pregunta: ¿qué harían los descendientes de esa generación que fue liberada? Éxodo 13 del 15 al 16 dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Eterno hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para el Eterno todo primogénito macho y redimo todo primogénito de mis hijos. Y te será como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, ya que el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte. La redención del primogénito es una señal para que no olvidemos lo que el Eterno hizo en Egipto por su pueblo. Y esta explicación la encontramos también en el libro de Deuteronomio, aún con más detalle. Deuteronomio 26 del 1 al 10 relata los detalles adicionales y le invito a que lo lea.
Y no solo se trata de recordar lo que pasó en la historia antigua, sino, amados hermanos, que cada generación tiene la oportunidad de ser liberado, no de una esclavitud física, pero sí de una esclavitud espiritual. Yeshua lo explicó de la siguiente manera: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Yeshua, nuestro Mesías, el Cordero de Dios, es quien nos libera de esa esclavitud espiritual. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y cada generación, amados hermanos, tiene la oportunidad de celebrar no solamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto, sino su propia liberación del pecado, del mundo corrupto en el que vivimos, pero también celebrar nuestra redención espiritual. Hermanos, somos hijos de un Elohim poderoso. Somos hijos de un Elohim que cumple sus palabras. Así es que todo esto debemos cumplirlo con amor, con devoción, con exaltación, porque cada año que nosotros hacemos estos recordatorios, crecemos espiritualmente y nos acercamos mucho más, no solamente a nuestro Padre eterno, sino también a nuestra redención final cuando llegue el reinado milenario de nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, shalom.